Buenas noches para todos. Soy Tomasa Bermúdez del Laboratorio Servier y es para nosotros un gran placer darles a todos la bienvenida a esta sesión de optimización del tratamiento de la falla cardíaca. Tenemos el honor y la suerte de tener con nosotros a la doctora Clara Saldarriaga, quien es conocida experta del tema y coordinadora a nivel nacional del programa Optimize, programa que tiene por objetivo optimizar el cuidado de los pacientes con falla cardíaca desde el momento del alta hospitalaria. Muchas gracias, doctora, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Tomasa. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en esta noche viendo este webinar. Definitivamente una de las grandes ventajas y de los aprendizajes que hemos tenido de esta pandemia del COVID es que la virtualidad es una manera increíble en la que podemos estar conectados en diferentes lugares del país, ustedes desde su casa y yo desde la mía, para tratar un tema que va a ser de interés de todos. Y esta noche yo les voy a hablar de un tema apasionante y es la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ya les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, espero que ahí estén viendo entonces mi presentación. Estos son mis conflictos de interés. Y quiero empezar hablándoles acerca de que esta noche lo que yo quiero es que todos nos salgamos de la caja y pensemos fuera de la caja en la que vivimos y aprendamos que podemos hacer las cosas de una manera diferente. Muchas veces pensamos que las soluciones a nuestros problemas son complicadas, son costosas, no se pueden hacer, pero yo les voy a mostrar cómo una estrategia sencilla que se implementó en un país como Colombia ahora es un modelo para muchos otros países del mundo. Y si ustedes desde su ámbito de trabajo, ya sea la medicina familiar, la emergencia, medicina interna o cardiología, alguna vez han tenido la oportunidad de tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, pues probablemente esta imagen les va a resultar súper familiar. Y es que a veces tenemos la sensación de que estos pacientes salen por esa puerta del hospital para rápidamente regresar y entonces el paciente termina siendo un círculo vicioso de ingresos, hospitalizaciones recurrentes, que finalmente lo que van a ocasionar es que se deteriore toda su condición clínica y ese paciente termine falleciendo prontamente. Y por esta razón es que hemos pensado que podemos hacer las cosas de una manera diferente y que podemos tratar mejor a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y yo voy a centrarme mucho en esta noche acerca de la importancia de aprovechar el momento de la hospitalización como un momento clave para poder cambiar la trayectoria de ese paciente con insuficiencia cardíaca. Quiero empezar mostrándoles estos datos. Estos datos son del registro a largo plazo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Esta es una publicación que salió en el 2016 y aquí está la información de los pacientes de todos los países de Europa. Quiero resaltar en esas dos columnas, del lado derecho de mi pantalla ustedes están viendo a los pacientes crónicos que están en su casa, sin eventos de empeoramiento de la enfermedad. Miren ustedes cómo la tasa de esos pacientes de hospitalizaciones a un año es del 10% por causa de insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que de 10 pacientes que ustedes tengan en su casa aparentemente estables, uno va a hospitalizarse durante el próximo año. Pero si nos movemos al otro escenario, que es el escenario del hospital, el que yo quiero que ustedes recuerden esta noche, miren ustedes cómo este número empieza a ser uno de cada 5 pacientes. Casi que uno de cada 4 pacientes que se hospitalizó durante el último año por un evento de empeoramiento va a regresar al hospital. Pero si miramos las estadísticas de otro país, como Estados Unidos, aquí les tengo los datos del Medicare, donde quiero mostrarles a ustedes que nuevamente la frecuencia de regreso de ese paciente al hospital 30 días después de irse a su casa alcanza a ser cerca del 8.4%. Ya estamos hablando de un término más corto, 30 días después de un egreso. Pero quizá el dato más interesante de esta publicación del Medicare es cuánto tiempo se demoran los pacientes en regresar al hospital. Si ustedes recuerdan esa primera imagen de ese círculo vicioso, los pacientes en promedio se tardan 14 días en salir del hospital y regresar nuevamente a hospitalizarse. Y esa es la razón por la cual es tan importante que entendamos que este es un momento clave en el paciente y necesitamos intervenirlo. Porque la insuficiencia cardíaca hace mucho tiempo dejó de ser la enfermedad de la desesperanza. Cuando yo era una estudiante de medicina,
pues estos pacientes no les quedaba nada más que un poquito de furosemida, un poquito de digoxina y decirle al señor se va a morir rapidito, no hay nada más que hacer por usted, pero afortunadamente hoy en el 2020 tenemos muchísimas cosas que ofrecer a estos pacientes. Sabemos que la enfermedad se puede prevenir, sabemos que la podemos diagnosticar tempranamente, incluso desde la fase subclínica. Una vez se diagnostica, sabemos que tenemos medicamentos que pueden evitar que la enfermedad progrese. Y finalmente, hay un cuarto grupo de pacientes que es supremamente interesante y son aquellos que presentan remisión o recuperación de la fracción de eyección. Este es un grupo de pacientes que empieza a ser objeto de estudio porque hemos aprendido que estos son los que tienen mejor pronóstico. Entonces no se nos puede olvidar que ese paciente que hoy vimos salir por una puerta del hospital y que 2 semanas después regresó por la otra puerta, ese paciente está viviendo un continuo y eso es la insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad en la cual ustedes van a encontrar ese comportamiento. Miren cómo ese paciente que hicimos un trabajo muy bueno sacándolo del hospital, está en su casa un tiempo, pero después empieza a presentar ingresos recurrentes y una vez el paciente vuelve al hospital, miren que ya no regresa en su estado basal, va a salir más enfermo, con menos clase funcional, más limitado para hacer su vida y finalmente vamos a llegar a una fase de la enfermedad donde va a estar avanzado y vamos a tener pocas opciones para ofrecerle. Entonces, por eso es tan importante entender que todos los esfuerzos que yo haga para mantener el paciente en esta fase de meseta de la enfermedad son bienvenidos y realmente son los que van a cambiar la historia y el curso clínico de esos pacientes. Y sabemos que empezar el tratamiento tempranamente es uno de esos factores decisorios para que el pronóstico del paciente sea diferente. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, son los datos tomados de un estudio que se llama ABSTEP. Es un estudio en el cual se evaluó el comportamiento clínico de pacientes que llevaban 0 a 1 año de evolución de la enfermedad, 1 a 5 años en comparación a pacientes que llevaban más de 5 años viviendo con la enfermedad. Y miren ustedes cómo esos pacientes que llevaban menor tiempo de evolución de la enfermedad tienen un pronóstico que es completamente diferente. Esto quiere decir, las drogas que yo tengo en la actualidad para tratar a mis pacientes me permiten cambiar el curso clínico de la enfermedad, permitir que ese paciente viva más tiempo y que tenga un menor deterioro de su condición clínica. Ya les había dicho que hay un grupo muy interesante que son esos que recuperan la fracción de eyección. Miren, 1 de cada 4 pacientes tiene la capacidad de mejorar su fracción de eyección. Estos pacientes se mueren menos y se hospitalizan menos. Y uno de los factores decisorios a la hora de determinar quién tiene mayor probabilidad de recuperarse es el inicio temprano de la terapia farmacológica. Y estos son nuestros datos del programa de insuficiencia cardíaca de la Clínica CardioVir, donde nosotros revisamos todos nuestros pacientes durante un tiempo de seguimiento y encontramos que de nuestro grupo 1 de cada 3 pacientes recuperaba la fracción de eyección. Y quiero mostrarles aquí, en ese análisis multivariado, cuáles fueron esos predictores que nosotros encontramos de recuperación de la función. Miren ustedes que el único predictor que nosotros encontramos para determinar que ese paciente tenía la capacidad de mejorar su fracción de eyección fue recibir terapia médica óptima. Cuando seguimos las guías, cuando seguimos todos los pasos y todas las recomendaciones, miren ustedes cómo nosotros podemos cambiar el curso clínico de estos pacientes. Entonces, tratar la insuficiencia cardíaca definitivamente no puede ser algo que hacemos al azar. Hay que ser sistemáticos y hay que tener metas, como en todas las enfermedades cardiovasculares que tratamos, así como tenemos una meta para el colesterol en los pacientes coronarios, así como tenemos una meta para la presión arterial en los pacientes hipertensos, también tenemos metas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y yo quiero decirles que estos son los 5 puntos claves si ustedes quieren ser exitosos a la hora de tratar la insuficiencia cardíaca. El primer punto es que siempre tenemos que titular las dosis de los medicamentos. Siempre hacerlo un medicamento a la vez, en intervalos que no sean inferiores a 1 semana. Recuerden adicionar medicamentos. Siempre hay que mirar qué le hace falta a ese paciente, qué no está recibiendo del esquema que recomiendan las guías. En algunas situaciones hay que reemplazar algunos grupos farmacológicos. Quizá el grupo farmacológico que ha mostrado mayor evidencia en esto son los ARNI, reemplazando los IECAS y los ARAS. Es súper importante controlar los síntomas de los pacientes, para eso los diuréticos son un medicamento que son clave, pero finalmente, y voy a centrarme en este punto, controlar la frecuencia cardíaca de los pacientes, tener una meta en la frecuencia cardíaca del paciente,
como yo les voy a mostrar a continuación, es un punto clave que nos va a permitir cambiar el pronóstico de ese paciente. Y resulta que la frecuencia cardíaca es un viejo amigo y es un conocido de hace mucho tiempo. Y llevamos cerca de más de 10 años hablando acerca de la importancia de la frecuencia cardíaca como un marcador pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí les presento 3 de las escalas que se utilizan para mirar la probabilidad de que un paciente se muera después de una hospitalización por agudización de la enfermedad. Estas son la escala Optimize, la escala Adhere y la escala GWT-HF. Y miren ustedes que todas ellas tienen varias cosas en común. La creatinina, el BUN, realmente el paciente que hace empeoramiento de la función renal tiene peor pronóstico. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. Las comorbilidades. Y miren que la frecuencia cardíaca es una de esas variables que ha sido constante en estas escalas para predecir el pronóstico. Ese paciente que tiene la frecuencia cardíaca por fuera de metas es el paciente al que tenemos que ponerle cuidado porque tiene un mayor riesgo de morirse. Y desafortunadamente, durante la hospitalización, muchas veces estos pacientes se van a su casa sin tener la frecuencia cardíaca controlada. Esos son algunos datos que tenemos de estudios previos, estudios como el estudio Beautiful, donde aprendimos que en la medida en que el paciente empieza a tener la frecuencia cardíaca por encima de 75 latidos por minuto, tiene una mayor probabilidad de morirse durante el siguiente año de seguimiento. Y la frecuencia cardíaca no solamente es un marcador de mortalidad. Si ustedes analizan la tasa de nuevas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 13% más en pacientes que se van del hospital con la frecuencia cardíaca por encima de 75 latidos por minuto. Y si ustedes miran la muerte por todas las causas, no solo la muerte de causas cardiovasculares, 30% más en ese paciente que se va del hospital con la frecuencia cardíaca por fuera de metas. Y se han hecho varios estudios en los cuales se ha encontrado que hasta el 62% de los pacientes se van del hospital con una frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto. Yo aquí les quiero mostrar a ustedes que la frecuencia cardíaca tiene un comportamiento en U. Eso es súper interesante, los pacientes con insuficiencia cardíaca. El rango ideal y los que tienen una menor frecuencia de eventos son aquellos que están entre 60 y 70 latidos por minuto. Pero en la medida en que la frecuencia empieza a estar arriba de 70 latidos por minuto, se aumenta la probabilidad de que ese paciente tenga un desenlace. Y miren ustedes cómo 2 de cada 3 pacientes se van con la frecuencia cardíaca por fuera de metas del hospital. Sabemos que hay múltiples intervenciones para bajar la frecuencia cardíaca. Existen los betabloqueadores, está la ivabradina. Afortunadamente ya no usamos la digoxina solamente para algunos pacientes que tienen fibrilación auricular y son difíciles de controlar, pero siempre ha existido esta discusión y es, ¿qué es lo más importante en ese paciente con insuficiencia cardíaca? ¿La dosis de betabloqueador que el paciente alcanza o la magnitud de la reducción de la frecuencia cardíaca? Esta es una pregunta que siempre surge cuando hablamos de este tema. Y yo quiero mostrarles este estudio que se publicó en el 2012. Este es un análisis del estudio SHIFT, donde se evaluó esta población de pacientes que se iban del hospital con la frecuencia cardíaca por encima de 75 latidos por minuto y se comparó con aquellos que alcanzaban la meta de la frecuencia cardíaca. Y miren ustedes cómo este estudio encontró de una manera muy importante que lo que más reduce el riesgo de estos pacientes es la magnitud de la reducción de la frecuencia cardíaca, incluso por encima de la dosis que el paciente alcance del betabloqueador. Esto quiere decir, entre más rápido usted lo lleve a la meta de la frecuencia cardíaca, utilizando el betabloqueador, utilizando medicamentos como la ivabradina, ese paciente va a tener un mejor pronóstico. Si ustedes no conocían esa publicación, se la recomiendo. Es un análisis muy interesante del estudio SHIFT. Incluso el autor principal es el doctor Sewelder, que es uno de los autores principales de todos los estudios de los betabloqueadores en insuficiencia cardíaca. Miremos entonces qué opciones tenemos para controlar la frecuencia cardíaca. Recuerden que estamos hablando especialmente de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, porque los pacientes con función preservada, la historia parece ser diferente. Miren entonces que para esos pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, lo que se recomienda es que en el paciente en el cual yo ya inicié medicamentos como los IECA, los betabloqueadores, los antialdosterónicos, tenemos una terapia de segunda línea donde van a estar el sacubitril valsartán para reemplazar los IECAs o los ARAs, está la ivabradina en pacientes en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto y está la terapia de resincronización cardíaca.
Pero yo les voy a mostrar que a la luz de los estudios recientes, estos fármacos han empezado a moverse a escenarios más tempranos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que incluso ahora tenemos evidencia para empezarlos desde la hospitalización, tanto con sacubitril valsartán como para ivabradina. Este es el algoritmo de las guías americanas, de la actualización que se hizo de las guías de insuficiencia cardíaca. Nuevamente miren que la ivabradina también hace parte del esquema de tratamiento de las guías americanas. Se recomienda para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función reducida, que están en ritmo sinusal. Recuerden que esta droga se usa en pacientes en ritmo sinusal y que tienen la frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto a pesar del uso de betabloqueadores o en intolerantes a ellos. Y yo quiero que ustedes recuerden un concepto muy interesante. Es que estos medicamentos son complementarios, no compiten entre ellos, tienen mecanismo de acción diferente y estarían indicados incluso en el mismo paciente. Porque recuerden que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que tiene un mecanismo fisiopatológico completo, donde ustedes pueden encontrar diferentes blancos terapéuticos. Entonces, claro, tenemos que modular el sistema nervioso simpático, pero también tenemos que modular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tenemos además ahora una teoría metabólica muy interesante donde tenemos nuevos medicamentos que van a mejorar la energética celular. Y todos ellos son complementarios y por eso son importantes en el tratamiento de los pacientes. Entonces, este es uno de los primeros mensajes de esta conferencia. Recuerden que estas drogas son complementarias y aplican incluso para el mismo paciente en la situación en que tengan la indicación para su uso. Y esta es otra publicación del 2018 muy interesante del doctor Comagda. Es un metaanálisis en red donde se tomaron los datos de todos los estudios de insuficiencia cardíaca. Recuerden que cada vez que una nueva terapia demuestra un beneficio para tratar la enfermedad, muchas veces el escenario de tratamiento de la enfermedad ha cambiado. Para explicarles esto un poco mejor, recuerden que los primeros estudios que se hicieron en la insuficiencia cardíaca se hicieron con los IECAs. En ese tiempo no usábamos todavía los betabloqueadores. Después, cuando aparecieron los betabloqueadores, los estudios se hicieron en pacientes que ya venían recibiendo IECAs. Y después, cuando aparecieron los antagonistas de la aldosterona, se adicionaron a pacientes que ya venían recibiendo las dos terapias previas. Esto quiere decir que nadie vuelve a hacer un ensayo clínico para mirar si las nuevas terapias funcionan, comparándolas en pacientes que no venían recibiendo todo lo que previamente ha demostrado servir. Y si yo quiero utilizar una técnica estadística para saber cuál es el peso de las nuevas terapias a la luz de lo que ya teníamos, entonces para eso existen los metaanálisis en red. En este metaanálisis en red, como ustedes pueden ver, se incluyeron los datos de todos los estudios de insuficiencia cardíaca y se comparó el impacto en la muerte cardiovascular, la muerte por todas las causas y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y aquí en la parte superior ustedes pueden encontrar entonces el efecto de la combinación de un IECA, un betabloqueador, un antialdosterónico más ivabradina, en comparación a los estudios en los cuales se incluyó el ARNI, el betabloqueador y el antagonista de la aldosterona. Y miren ustedes cómo estas combinaciones de fármacos han mostrado ser eficientes para disminuir la mortalidad de todas las causas, la muerte cardiovascular, las hospitalizaciones por todas las causas y también por insuficiencia cardíaca. Entonces recuerden que las nuevas terapias adicionan beneficio a lo que ya sabíamos para tratar la enfermedad. Miremos entonces los beneficios de ivabradina en ese grupo de pacientes, que como ya les había mencionado, son pacientes con función reducida que están en ritmo sinusal. Miren entonces la reducción de 39% en la muerte por insuficiencia cardíaca. Y quizá uno de los beneficios más grandes de este medicamento es que es una droga que es muy bien tolerada, porque como ustedes pueden ver, no tiene efectos sobre la presión arterial, no tiene efectos sobre la broncoconstricción, adicionalmente segura en pacientes que tienen falla renal, no tiene efectos en la homeostasis del potasio de estos pacientes. Solamente hay dos grupos de pacientes en los cuales no se utiliza. Recuerden, los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes que tienen una bradicardia, porque en estos pacientes no necesitamos reducir aún más la frecuencia cardíaca. Y quizás si ustedes miran estas comorbilidades que yo les presento en esta diapositiva, pensarán como yo que esto es lo que vemos usualmente en un paciente con insuficiencia cardíaca. Es frecuente que estos pacientes tengan presión arterial por debajo de 110, la ivabradina no baja la presión, con frecuencia estos pacientes tienen enfermedad renal, son diabéticos, hay subanálisis del SHIFT, donde se ve como los diabéticos tuvieron un beneficio importante del uso de ivabradina.
Son pacientes clase funcional 3-4. Hay evidencia en estos pacientes, también en los pacientes clase 2, también en los pacientes ancianos y en pacientes con otras comorbilidades como la enfermedad arterial periférica. Entonces podemos concluir que definitivamente es una droga segura, bien tolerada y que tiene un nicho muy importante, porque como yo ya les mostré, 2 de cada 3 pacientes se va del hospital con la frecuencia cardíaca por fuera de metas. Y ahora voy a centrarme en la parte final de esta conferencia y es hablarles acerca del proyecto Optimize Colombia, hablarles de cuál es la filosofía de optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde el hospital en estos pacientes. Y bueno, yo creo que la palabra optimizar es una palabra que está de moda en la era de lo que estamos viviendo en este momento, de la pandemia que está presentando el mundo, donde todos queremos optimizar recursos, queremos ser más eficientes y queremos aprovechar el tiempo de nuestro trabajo y el tiempo de nuestros pacientes. Yo les había hablado entonces de la importancia de tener la hospitalización como ese momento clave para optimizar la terapia. Probablemente hoy, en el 2020, muchos de ustedes no se escandalicen cuando escuchan que se empiezan los medicamentos de la insuficiencia cardíaca, incluso los nuevos fármacos desde el hospital. Pero hablar de esto hace 3, 4 años probablemente era un tabú, porque la mayoría de los estudios se han hecho en pacientes ambulatorios estables, pero yo les voy a mostrar cómo nos hemos empezado a mover a ese escenario del paciente hospitalizado. Esta es una publicación que salió en el 2019, es un consenso de la Asociación Americana de Cardiología, donde ellos hablan de la importancia de tener la hospitalización como ese momento clave. ¿Qué pasa en la hospitalización? Ese paciente con insuficiencia cardíaca es visto por un grupo muy heterogéneo del personal médico. Puede ser atendido por el internista, por el médico general, por el cardiólogo, si es un paciente que llega a un centro cardiovascular, pero eso es lo que en la mayoría de los casos no ocurre. Casi siempre ese paciente es visto por personal, medicina general o medicina interna. Entonces, esta publicación por primera vez se atreve a decir que es importante que el paciente se vaya del hospital con todas esas terapias que modifican el curso clínico de la enfermedad. Y quiero mostrarles en esta primera gráfica cómo la tendencia en el mundo es que cada vez estamos dando de alta a más pacientes con la terapia óptima que modifica el curso clínico de la enfermedad, porque sabemos por los registros, como el registro americano Optimize, que aquellos pacientes a los que yo les quito la terapia durante la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que ustedes los pueden ver aquí claramente en esta línea roja, este grupo de pacientes es el grupo que tiene mayor mortalidad. Y si ustedes comparan el que tiene un mejor comportamiento, los que se mueren menos, 90 días después de que se dan de alta, es el grupo de pacientes que yo empiezo de nuevo en medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca. Esto nos lleva a pensar que tenemos que hacer un gran esfuerzo de siempre reevaluar el tratamiento de ese paciente en el hospital, mirar qué hace falta. Si ese paciente se descompensó, es una oportunidad para pensar qué podemos replantear en su tratamiento. Y esa publicación en el 2019 es una publicación americana. Recuerden que la ibabradina entró a las guías en la actualización de la guía de la insuficiencia cardíaca de los americanos. Recomienda entre su esquema de fármacos que yo podría empezar desde el hospital el uso de ibabradina en estos pacientes. Esta es otra visión diferente, es una visión europea. Esta publicación es de Pharmakis. Es un algoritmo que nos sugiere cuál debería ser la ruta de esos pacientes cuando llegan al hospital con un empeoramiento de la enfermedad. Y miren ustedes cómo en esos pacientes, una vez yo considero que el paciente ya está estable y está listo para irse a su casa, se considera el uso de ibabradina en pacientes seleccionados que tengan criterios para empezar el tratamiento con este medicamento. Entonces, como decimos, todas las cosas se alinearon para permitir que teníamos que, de alguna manera, mover al cuerpo médico a pensar que hay que optimizar la terapia desde la hospitalización. Y por eso surge esta iniciativa mundial que se llama la iniciativa Optimize. Esta iniciativa lleva ya cerca de 6 años. Estos datos se publicaron en el 2015 y es una publicación muy bonita donde se habla de las cifras escalofriantes de la insuficiencia cardíaca en el mundo y se hace un llamado a la oportunidad de mejorar el tratamiento de los pacientes desde la hospitalización. ¿Cuál es el mensaje clave de este movimiento de Optimize, de esta iniciativa mundial?
El mensaje clave es que estos pacientes, cuando se van del hospital, esos 30 días que yo les mostré, donde el paciente máximo se tarda 14 días a regresar y donde 1 de cada 10 pacientes va a estar nuevamente en la emergencia, esos 30 días después del egreso se llama la fase vulnerable de la enfermedad. Miren ustedes que cuando el paciente se va del hospital, siguen actuando en él las respuestas maladaptativas. Sigue activo el sistema neuroendocrino, la inflamación, y si el paciente tiene la frecuencia cardíaca por fuera de metas cuando se va del hospital, pues esto va a hacer que progrese el deterioro del paciente. Entonces, por eso esos 30 días después del egreso de la hospitalización se van a llamar la fase vulnerable. Y son 30 días donde yo tengo que estar supremamente atento a la evolución de ese paciente y yo tengo que anticiparme. Y antes de que el paciente se vaya a la casa, tengo que mejorar su tratamiento farmacológico. Entonces, las guías nos recomiendan que en estos pacientes, antes de que el paciente se vaya a su casa, cuando el paciente ya está estable, y yo les voy a definir cuál es el concepto actual de esa estabilidad, yo tengo que hacer varias cosas. La primera es iniciar todas esas terapias que van a modular y van a cambiar el curso clínico de la enfermedad. Tengo que educar al paciente en el hospital y tercero, tengo que hacer un plan. Tengo que planear quién va a ver al paciente al egreso, cuándo lo vamos a revisar y cuáles van a ser los siguientes pasos que vamos a tener en su tratamiento. Entonces, esa definición del paciente estable antes de irse a su casa, los estudios recientes nos han enseñado que es ese paciente que ya lleva más de 24 horas sin terapia inotrópica, que no ha necesitado vasodilatadores durante las últimas 24 horas y que no ha sido necesario modificar la dosis de diurético durante las últimas 24 horas. Y ahora voy a mostrarles, yo ya me había adelantado un poquito y les había dicho que tenemos estudios que apoyan el uso de las terapias desde la hospitalización, cuando el paciente ya está listo para irse a su casa. Y voy a mostrarles entonces cuál es la evidencia clínica que tenemos con ivabradina para utilizarlo en esta situación. Este es el primer estudio, este estudio se publicó en el 2016, es el ETIC-AHF. Este es un estudio del grupo del Hospital Reina Sofía en Córdoba, España, con el que yo tuve la oportunidad de pasar 3 meses durante mi formación como residente. Este estudio incluyó pacientes que ingresaban al hospital por una descompensación de insuficiencia cardíaca, ya estaban listos para irse a la casa, estaban estables, pero tenían una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Este estudio asignó a los pacientes a 2 grupos. En el primer grupo empezaron el beta bloqueador, como se hace en la mayoría de los casos. Se tituló el beta bloqueador, el paciente se fue a su casa y 30 días después en el control, si la frecuencia cardíaca seguía por encima de 70 latidos por minuto, se adicionaba ivabradina. Y en el brazo de la comparación, al paciente de entrada le empezaban el beta bloqueador más la ivabradina. Empezaban la ivabradina en una dosis de 5 miligramos cada 12 horas, esto quiere decir una dosis de 10 miligramos día, y se titularon simultáneamente los 2 fármacos. Este estudio hizo un seguimiento a 15 días, a 28 días, 4, 6 y 12 meses. Y era un estudio en el cual se quería llevar el paciente a la meta de una frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto durante esos primeros 30 días. Voy a mostrarles entonces que en el estudio ETIC, el grupo de pacientes que se asignó a recibir de manera simultánea el betabloqueador más ivabradina más rápidamente alcanzó la meta de una frecuencia cardíaca que se encontrara entre 60 a 70 latidos por minuto. Y adicionalmente, en estos pacientes que lograron su reducción de la frecuencia cardíaca y que llegaron a metas, como ustedes pueden ver en este gráfico, rápidamente se observó una reducción en los valores del BNP. Y recuerden que el BNP es un marcador en estos pacientes de nuevos eventos de hospitalización. La fracción de eyección adicionalmente tuvo una mejoría significativa en el grupo que estuvo asignado a recibir ivabradina más el beta bloqueador. Y este estudio concluye que iniciar ivabradina desde la hospitalización asociado al uso de beta bloqueadores es una estrategia que es segura, reduce rápidamente los valores de los péptidos natriuréticos, el paciente llega más rápidamente a la meta de la frecuencia cardíaca y se observa una mejoría en la fracción de eyección. Ese es el segundo estudio que quiero mostrarles. Es un estudio que se publicó en el 2015, donde se utilizó de manera conjunta la ivabradina más el carvedilol. Y quizá una de las preocupaciones siempre de los clínicos es que si se empieza la ivabradina de manera simultánea con el beta bloqueador, no se alcanzan las máximas dosis del beta bloqueador.
Sin embargo, quiero mostrarles que en estos pacientes con mayor frecuencia se logró la dosis óptima de carvedilol cuando se utilizaron los dos fármacos de manera simultánea y se logró más rápidamente la reducción de la frecuencia cardíaca. Hay una explicación de por qué el paciente al que yo le inicio simultáneamente ibabradina más el betabloqueador alcanza más rápidamente la dosis máxima del betabloqueador. Y es que al bajar la frecuencia cardíaca mejora la presión arterial y de esta manera la presión arterial es uno de esos limitantes grandes que nos encontramos a la hora de titular los betabloqueadores y de esta manera al tener una mejor respuesta de la presión arterial se puede permitir titular la dosis ascendente del betabloqueador. Adicionalmente, este estudio también es coherente con los resultados del ETIC en ese paciente que se logró más rápido la meta de la frecuencia cardíaca, mejoró la fracción de eyección y mejoró la clase funcional. Entonces, esa iniciativa Optimize que yo les mostré no ha sido solamente una iniciativa que empezó en Europa. Es una iniciativa que se ha extendido a los diferentes países del mundo. Como les muestro en este mapa, hay un board de Optimize en Asia. Yo les voy a mostrar la experiencia tan bonita de los países del sudeste asiático con la optimización de la terapia de la insuficiencia cardíaca. Todos los países de Europa han participado en esta iniciativa y en Latinoamérica, México, Brasil y Colombia han participado activamente en esta iniciativa. ¿Qué incluye esta iniciativa Optimize? Como yo ya les había dicho que hay que ser sistemáticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en esa transición del paciente hospitalizado al paciente ambulatorio, esta iniciativa tiene un material que ustedes pueden utilizar en sus sitios de trabajo, donde hay una lista de chequeo en la cual vamos a verificar antes de que el paciente se vaya para su casa con qué peso salió. Esto es súper importante porque ese paciente que empieza a ganar peso rápidamente una vez egresa es un marcador de que está presentando nuevamente congestión. La frecuencia cardíaca del paciente, si se fue en sinusal o si se fue en fibrilación. Recuerden que si está en fibrilación auricular hay que evaluar la indicación de anticoagulación en estos pacientes. La presión arterial, si el paciente todavía tiene signos de congestión. Recuerden que el que se va todavía congestivo es el que vuelve más rápido al hospital. ¿En qué clase funcional se va? ¿Cuál es la fracción de eyección del paciente, su creatinina y su potasio? Miren que es algo sencillo que nos va a ayudar muchísimo a ser sistemáticos en el seguimiento de esos pacientes. Pero también recuerden que el paciente necesita educación, necesita algún tipo de herramientas que le permita adherirse a su tratamiento y recordar la toma de los medicamentos. Para eso entonces se utilizó este material que se llama el pasaporte Cuidando mi Corazón, donde el paciente tiene algunos tips de cuidado, unas tablitas donde él puede registrar su peso, sus síntomas y sus medicamentos para que no olvide ninguno de ellos. Y finalmente esta aplicación que se llama My Heart Failure es una aplicación que el paciente descarga a su celular donde él puede ingresar los medicamentos que está recibiendo. Eso genera alertas que le permite recordar al paciente la toma de los medicamentos y que nos va a ayudar también en el autocuidado. Si ustedes quieren leer un poquito más acerca de esta iniciativa, aquí les tengo la página de Optimize. Esta página está en varios idiomas, está en español. Ahí pueden aprender un poquito acerca de todo lo que nosotros aprendimos a la hora de implementar esta estrategia en los diferentes países del mundo. Como ustedes pueden ver en los autores de este artículo, hay personas europeos, latinoamericanos. Aquí está toda esa experiencia de cómo este programa empezó en Latinoamérica. Voy a mostrarles lo que ya sabemos de publicaciones de esta iniciativa Optimize. Esta es la publicación del grupo de los países de Rusia y de la ex Unión Soviética. Y miren ustedes cómo ellos hicieron un seguimiento de más de un año, donde encontraron que estos pacientes tenían una mejor supervivencia cuando se optimizaba la terapia desde el hospital y cuando se tenía la frecuencia cardíaca como una meta importante y se incluía el uso de ibabradina en estos pacientes. Y nuevamente este grupo encontró que el número de pacientes que alcanzaron una dosis de betabloqueadores mayor al 50% de la dosis objetivo fue mayor en el grupo de pacientes en los cuales se empezó de manera simultánea la ibabradina más el betabloqueador. Estos son los resultados de la publicación del grupo del Board de Asia de Optimize, donde se encontró también que estos pacientes que se optimizaban lograban con mayor frecuencia la dosis objetivo de los betabloqueadores, pero también de otras drogas como los IECAS. Y finalmente voy a contarles entonces de lo que hemos hecho en Colombia. Esta fue una iniciativa que empezó en el 2014
Todo empezó a funcionar después del 2016. Inicialmente recolectamos 17 centros en Colombia, en los cuales empezaron a implementar esta estrategia de optimizar la terapia desde el hospital en sus pacientes, y hicimos un seguimiento de estos pacientes y evaluamos los desenlaces clínicos de la población. Yo quiero contarles que estos resultados se han presentado en muchos congresos internacionales. Colombia ha empezado a ser un ejemplo para otros países de la región y del mundo, y nos han contactado con mucha frecuencia porque otros países quieren replicar esta experiencia que nosotros empezamos en el país. Nosotros logramos entonces optimizar 436 pacientes en diferentes centros del país, recolectamos toda la información y esos son los datos entonces que hemos analizado de esta cohorte de pacientes. Cuando comparamos nuestros resultados de Optimize, que para nosotros se llamó el ROSI, porque es la versión Optimize para Colombia, si ustedes comparan nuestra población de pacientes con insuficiencia cardíaca con otros registros, como el ADHERE o el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, miren cómo nuestra población con insuficiencia cardíaca en promedio es 10 años más joven que la de otros países del mundo. Tenemos una frecuencia más alta de mujeres y también una frecuencia más alta de pacientes con cardiopatía no isquémica. Ese es un dato bastante interesante para nosotros. La frecuencia de pacientes nuestros de insuficiencia cardíaca con función reducida nuevamente fue mayor de lo que se ha observado en otros registros del mundo, y una prevalencia muy importante de pacientes con diabetes. Prácticamente 1 de cada 3 de nuestros pacientes, además de tener insuficiencia cardíaca, es diabético. Analizamos entonces qué pasaba con esos pacientes 30 días después del egreso. El primer detalle, que es muy triste, es que el 30% de estos pacientes nadie los sigue después de que se van a su casa. Yo creo que es un punto importante para que tengamos en cuenta y todos mejoremos. Recuerden que a estos pacientes hay que hacerles una transición. No se pueden perder porque si no van a volver por la otra puerta del hospital en un promedio de 14 días. Entonces tomamos el subgrupo de esos 436 pacientes que sí se siguieron, que fueron 268 pacientes, y miren cómo el grupo de pacientes que recibió ivabradina tuvo en promedio una mejoría del 5% en la fracción de eyección en comparación a los que no recibieron ivabradina. La clase funcional mejoró al menos una clase en el 42% de los pacientes. Este desenlace también fue significativo. Y finalmente, los nuevos ingresos al hospital por empeoramiento de la enfermedad fueron tan bajos como solamente el 1.5%. Y si ustedes miran este numerito acá, los pacientes que no recibieron ivabradina, 8.5%, entonces recordarán que ese fue el mismo porcentaje que reportó el registro americano de los pacientes que regresaban 30 días al hospital después de una hospitalización. Entonces miren la reducción que se alcanzan estos pacientes cuando se optimizan, se educan, se utilizan las listas de chequeo, el material de seguimiento, y cuando se inicia ivabradina buscando tener una meta en la frecuencia cardíaca. Estos son los resultados de la fracción de eyección, una mejoría del 5% en un periodo tan corto de tiempo como solo 30 días. Y posteriormente hicimos un análisis muy interesante donde dividimos estos pacientes en aquellos hospitales donde había un programa de insuficiencia cardíaca que se encargaba de seguirlos, aquellos que no contaban con esta estructura especializada de seguimiento. Y quiero mostrarles que si yo optimizo el paciente desde el hospital y utilizo todas estas herramientas 30 días después del egreso, yo puedo hacerlo también como un grupo que tiene más experiencia y ya cuenta con un programa de insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso vuelvo a mi reflexión del inicio de esta conferencia, donde les decía que muchas veces cosas sencillas como simplemente organizarse, ser a la hora de egresar a estos pacientes, tener metas, ser organizados, nos puede permitir tener tan buenos resultados como los de los grandes centros que tienen programas de insuficiencia cardíaca. También hicimos un análisis de costos que presentamos en el 2018 en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, donde logramos mostrar que reducir esas hospitalizaciones a 30 días genera un ahorro importante para el sistema de salud colombiano. El año pasado esta fue la última presentación que hicimos de estos resultados en el Congreso Europeo de Cardiología. Tuvimos una sesión llena de personas, súper taquillera. Aquí tenemos otros miembros de Optimize, está el doctor Martin Cowie, es el director de NICE en el Reino Unido, es una de las personas que ha sido clave en desarrollar esta iniciativa en el mundo. Esta es una de las doctoras del board de Vietnam, del sudeste asiático de Optimize, y uno de los colegas de México que también ha estado trabajando con esta iniciativa.
Y quizá lo más interesante es que cuando comparamos los números de todas estas regiones del mundo, vemos que el efecto es consistente y que los pacientes se hospitalizan menos y tienen mejores desenlaces cuando se optimizan desde la hospitalización. Quiero cerrar esta presentación en esta noche con las siguientes conclusiones. Vamos a tener tiempo para preguntas y espero que ustedes me envíen todas las dudas que tengan para podérselas resolver. Yo quiero concluir mencionando que optimizar la terapia de la insuficiencia cardíaca permite cambiar el pronóstico de estos pacientes. Recuerden, se mueren menos, se hospitalizan menos, mejora la clase funcional y mejora la fracción de eyección. Las guías recomiendan esta estrategia. Como ya les había mencionado, cada vez las recomendaciones nos llevan a movernos más tempranamente al inicio de las terapias para la insuficiencia cardíaca. Y tenemos que iniciar tempranamente todas las drogas que modifican el curso clínico de la enfermedad. Les mostré también cómo la frecuencia cardíaca es una meta importante en el tratamiento de estos pacientes. Pacientes que yo llevo más rápidamente a la meta, como en el estudio de ETIC, son pacientes que tienen mayor reducción de los péptidos natriuréticos, mejoría en la fracción de eyección y se permite titular el betabloqueador hasta la máxima dosis recomendada por las guías. Ya les mostré un estudio que muestra cómo la ivabradina se puede iniciar desde el hospital en el paciente que ya está estable y listo para irse a su casa y es una estrategia segura. Y les mostré también cómo la titulación simultánea de los betabloqueadores y la ivabradina en estos pacientes permite llevar al paciente más rápido a metas. Quiero cerrar esta conferencia con esta imagen. Estas son unas fotografías del cumpleaños número 5 de nuestro programa de falla cardíaca en la clínica Cardiovid. Y todas estas personas que ustedes ven en esta foto nos han acompañado desde que empezamos nuestro programa. Y si ustedes miran las estadísticas y entienden que el 50% de los pacientes con esta enfermedad se han muerto a los 5 años, pues se preguntarán por qué todas estas personas están todavía en esta foto y todavía nos acompañan. Y la razón es porque nosotros hemos siempre sido unos convencidos de que optimizar la terapia en estos pacientes es importante, es fundamental para cambiar el curso clínico de la enfermedad. Y probablemente si nosotros no hubiéramos modificado y no hubiéramos optimizado la terapia de todos estos pacientes, probablemente no estarían en este momento con nosotros y esta foto no habría sido posible. Les dejo entonces, ya para cerrar la conferencia, la dirección, el sitio web donde ustedes pueden obtener más información acerca del programa Optimize o escriben Optimize HF en Google y esto los va a llevar directamente al sitio web. Y espero que ustedes se entusiasmen y, como les decía al inicio de esta conferencia, piensen por fuera de la caja, de lo rutinario, de lo que hacemos todos los días y miren cómo podemos cambiar la historia natural de la enfermedad juntos. Muchas gracias. Voy a dar entonces paso a la sección de preguntas. Ya tengo por aquí entonces en el chat algunas preguntas. La primera es de Javier Ruiz. Él me pregunta entonces cuál es la meta de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular. Y yo le agradezco muchísimo esta pregunta porque en fibrilación auricular la historia es diferente. En pacientes en ritmo sinusal sabemos, como yo ya les había mencionado, que la frecuencia cardíaca entre 60 y 70 cambia el pronóstico de estos pacientes y en la medida en que esté arriba de 70 latidos por minuto se aumentan los desenlaces adversos. Sin embargo, en los pacientes con fibrilación auricular se han probado dos estrategias, una es la del control del ritmo estricto y el otro el control del ritmo laxo. Hay un estudio que comparó estas dos estrategias. Ritmo estricto es tenerlos con menos de 100 de frecuencia cardíaca, laxo es menos de 110 y se encontró que las dos estrategias son similares en términos de desenlaces. Esto quiere decir que en fibrilación auricular no tenemos una meta, una frecuencia objetivo como lo hacemos en pacientes en ritmo sinusal. Este paciente puede estar con la frecuencia abajo de 100 o abajo de 110 y estas dos blancos terapéuticos en términos de desenlaces son similares. La segunda pregunta me la envía Carlos Ávila y es en pacientes con fibrilación auricular, ¿cuál sería el medicamento de elección para reducir la frecuencia cardíaca? En estos pacientes el medicamento de elección es el beta bloqueador. Si este paciente con el beta bloqueador no está bien controlado, tú podrías hacer dos cosas. Una sería adicionar digoxina, pero con cuidado, porque recuerda que este medicamento tiene un margen terapéutico estrecho. Necesitamos hacer niveles. Tener a ese paciente con niveles entre 0.5 y 0.9 para evitar que
se aumente la mortalidad y se nos intoxiquen. En algunos casos, en vez de utilizar digoxina para acompañar a los betabloqueadores, utilizamos antiarrítmicos como la amiodarona, pero siempre y cuando ese paciente esté anticoagulado. Tengo otra pregunta en la cual alguien me hace una pregunta muy actual y es acerca de la pandemia del coronavirus, que si hay estudios para utilizar plasma. Bueno, pues este realmente no es el objetivo de la terapia, pero quiero decirles que sí hay en este momento varios centros del mundo que están empleando este tipo de estrategias y se está estudiando si esto podría funcionar o no. Y me preguntan que si esto podría o no producir falla cardíaca. Realmente la complicación grande de esto es más los fenómenos inmunológicos en estos pacientes, los fenómenos de sobrecarga de volumen en un paciente que ya tiene una función ventricular disminuida. Bueno, tengo por acá una pregunta acerca de el uso de ivabradina en pacientes con insuficiencia cardíaca y con fibrilación auricular paroxística. Qué buena pregunta. Yo quiero contarles que el estudio SHIFT reportó que cerca de un 20% de sus pacientes, como se hizo un seguimiento de la frecuencia cardíaca, se encontró que tenían algunos paroxismos de fibrilación auricular. Si estos paroxismos no superan el 20% del día, en estos pacientes se podría utilizar la terapia, pero nunca en pacientes que tienen fibrilación auricular permanente, ni que tienen más de ese tiempo episodios de fibrilación auricular. Alguien más me pregunta que por qué no puede utilizarse la ivabradina en fibrilación auricular. La respuesta es porque la ivabradina actúa sobre la corriente IF y esta es una corriente que está en el nodo sinusal. Entonces, si tienes un paciente que no está en ritmo sinusal, pues desde este punto de vista del mecanismo de acción del fármaco, la droga no tendría un efecto importante. Me preguntan que si se han publicado reportes y estudios. En este momento incluso hay algunos estudios evaluando la posibilidad del uso del fármaco en estos pacientes, pero no es una recomendación que exista en la actualidad. Como les decía, lo que sabemos por el mecanismo de acción de la droga y en el grupo que sabemos que funciona es función reducida y pacientes en ritmo sinusal. Alguien me pregunta sobre la optimización. ¿Cuál es la presión arterial meta en pacientes con insuficiencia cardíaca? Esta respuesta la voy a dividir en dos partes. Si tú tienes un paciente que es hipertenso y hay algunos pacientes que observamos con frecuencia que la hipertensión genera disfunción ventricular, recuerda que la meta de la presión arterial en estos pacientes es tenerlos con un control estricto. Esto quiere decir buscar que el paciente tenga menos de 130/80 de presión arterial. Y quizá el otro sentido de esta pregunta es ¿qué tanto podemos bajar la presión arterial en estos pacientes? Recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca usualmente tienen presiones arteriales bajas. Vemos muchos de estos pacientes que tienen presiones de 90/60, 95/60, 100 de sistólica. Si el paciente no tiene síntomas de hipotensión ortostática, si no tiene deterioro de la función renal y si está asintomático, a estos pacientes la única droga que les modificamos es el diurético. Se lo retiramos cuando no tienen edemas y cuando no es necesario. Bueno, por aquí veo que Fernando me había preguntado también acerca de los valores mínimos de la presión arterial. Ya les había contestado esa pregunta. Alguien más me pregunta sobre cuál debería ser el manejo estándar de los pacientes, si el ARNI, si el ISGLT2, si los betabloqueadores, si los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Bueno, esta es una pregunta súper buena. Quiero recordarles que en el 2021 se van a actualizar las guías de la insuficiencia cardíaca. Probablemente los ARNI empiecen a estar como una alternativa al IECA y al ARA2. Esto quiere decir no como un paso posterior al inicio de estos fármacos. Los ISGLT2 con seguridad van a ingresar a este esquema de tratamiento, probablemente como primera línea para los pacientes diabéticos. No sabemos cuál va a ser la recomendación para los pacientes no diabéticos porque por estudios como el DAPA-HF sabemos que independiente del estatus glicémico del paciente, estas drogas cambian el pronóstico de la enfermedad. Los betabloqueadores, por supuesto, siempre van a estar ahí y los antagonistas de la aldosterona también. Bueno, alguien me pregunta, ¿qué pienso del estudio Victoria con Vericiguat? Bueno, esa pregunta también es excelente. Veo que Michael está súper actualizado en las nuevas drogas para tratar la enfermedad.
Bueno, quiero recordarles que este estudio que se publicó recientemente y se presentó en el ACC es un estudio de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función reducida y presentaron un evento de empeoramiento de la enfermedad. Este fármaco es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble, es una vía diferente dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca a todo lo que hemos hablado esta noche, y este fármaco mostró reducir principalmente hospitalizaciones en estos pacientes. ¿Cuál es mi perspectiva? Probablemente el vericiguat entre al esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero como una droga de segunda línea, para esos pacientes que ya tuvieron un empeoramiento de la enfermedad y para un grupo de pacientes muy importante que vemos con mucha frecuencia y son aquellos que tienen tasas de filtración glomerular bajas, porque esta droga se estudió en pacientes hasta 15 de filtración glomerular. Bueno, alguien por acá opina que le gustó mucho el resultado del Optimize. Los invito a que visiten la página. Y alguien más me pregunta cómo optimizar la terapia de la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3, 4 o 5. Bueno, esa pregunta es súper buena, porque todos quisiéramos que el paciente con insuficiencia cardíaca estuviera solo enfermo del corazón. Sería súper fácil tratarlos. Sin embargo, lo que vemos en la vida real es que la comorbilidad, la enfermedad renal, está presente en un 30-40% de los pacientes. ¿Qué tienes que tener en cuenta entonces, Sandra, en este paciente? Si la depuración de creatinina está arriba de 30 mililitros minuto, todos los grupos farmacológicos se pueden utilizar en estos pacientes, pero si tienes a alguien que está entre 30 y 50, recuerda que el ajuste que hacemos de los antialdosterónicos es el 50% de la dosis. Esto quiere decir, no le damos 25 de espironolactona, le damos 12,5. Si el paciente depura entre 15 y 30, recuerda que los antagonistas de la aldosterona no se pueden utilizar en estos pacientes, están contraindicados. Los ARNI, los IECA, los ARAS podrían utilizarse con cuidado, vigilando el potasio, la creatinina y empezando la menor dosis del medicamento. Los betabloqueadores generalmente se pueden utilizar sin problema independiente de la función renal. Algunas guías recomiendan hacer un ajuste si tú estás utilizando bisoprolol en pacientes que depuran entre 15 a 30. Alguien más me pregunta que si el tratamiento se optimiza de manera secuencial o si todo se utiliza de manera simultánea. Bueno, yo creo que esto depende mucho de la condición hemodinámica del paciente. En general, todos tendemos a empezar desde la hospitalización, el IECA, el betabloqueador, el antagonista de la aldosterona. En algunos casos, el sacubitril valsartán en vez del IECA o el ARA2, la ivabradina. Si las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten, lo hacemos. Lo importante no es cuánto te demoras tú en hacer este proceso, sino no dejar el paciente para siempre con el mismo tratamiento y adicionar siempre los medicamentos cuando la condición clínica y hemodinámica lo permita. Alguien más me pregunta por aquí qué hacer con un paciente que ingresa descompensado, que está hipotenso y está frío y húmedo. Esto quiere decir el paciente que está en un perfil hemodinámico C de la clasificación de la doctora Stevenson, que son los pacientes que están en choque cardiogénico. Esta pregunta es muy buena porque quizás la única indicación de suspender en estos pacientes el betabloqueador es en el paciente que está en choque cardiogénico, que sería el escenario que tú me estás mencionando. Este paciente es un paciente en el cual no podemos utilizar por la condición clínica del paciente ni el betabloqueador, ni el IECA, ni el ARA. Alguien me pregunta acerca del uso de ivabradina en cuidados intensivos. Bueno, esta es una indicación off-label, pero la vemos con frecuencia en pacientes que están muy taquicárdicos, sobre todo cuando se utilizan algunos inotrópicos que aumentan la frecuencia cardíaca. Como ya te decía, es un uso off-label, pero se hace en muchos centros de cuidado intensivo y realmente la experiencia incluso en nuestro centro ha sido buena. A veces cuando tenemos ese paciente muy taquicárdico, esta es una muy buena alternativa que nos permite incluso sacar rápidamente al paciente de la terapia inotrópica. Bueno, alguien me pregunta acerca de si debemos continuar el tratamiento de los betabloqueadores y la espironolactona en el paciente que ingresa descompensado al servicio de urgencias. Excelente pregunta. Nuevamente recuerden la gráfica que les mostré, donde les presenté cómo al paciente al que yo le suspendo los fármacos en el hospital es el que tiene mayor riesgo de morirse.
Solo suspende el betabloqueador si el paciente está en choque o si tiene una contraindicación para su uso, que básicamente son los bloqueos avanzados de la conducción auriculoventricular. Y la espironolactona solamente se suspende en pacientes que tienen hipercalemia, que se define como un potasio arriba de 5,5. Incluso en pacientes entre 5 y 5,5, tú podrías simplemente reducir la dosis, o en aquellos pacientes que tienen una falla renal aguda y una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto. ¿Alguien más me pregunta acerca de las dosis tope de los betabloqueadores? Bueno, las recomendaciones de las guías son, si tú vas a utilizar metoprolol succinato, la dosis de estos pacientes es 200 miligramos al día. Si vas a utilizar carvedilol, si el paciente pesa menos de 60 kilos, 25 cada 12. Si pesa más de 60 kilos, podrías darle 50 cada 12 horas. Para bisoprolol, la dosis máxima son 10 miligramos. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. Vamos a ver. Me preguntan por la experiencia de la ablación del nodo AB en el contexto de control de la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, lo hacemos sobre todo en pacientes con fibrilación auricular. Cuando no logramos un adecuado control de la frecuencia cardíaca con los medicamentos, y mucho en pacientes que tienen un resincronizador y que no logramos tener un porcentaje de estimulación mayor al 98%. Bueno, veo que tenemos personas conectadas desde otros países como Panamá. Alguien me pregunta acerca de cuáles son esos marcadores de descongestión y cómo estar seguros de que el paciente está seco antes de mandarlo para la casa. Excelente pregunta. Quiero mencionarles algunos. Uno de ellos es, por ejemplo, el peso seco del paciente, así como lo utilizamos en los pacientes renales que van a diálisis, también lo hacemos en pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca. El paciente que se pesa todos los días en su casa sabe cuál es el peso seco. Cuando alcanzamos ese peso en la hospitalización, sabemos que el paciente está listo para irse a su casa. El segundo marcador de descongestión son los péptidos natriuréticos. Si tú logras una reducción del 30% en los valores iniciales de la hospitalización, ese paciente ha logrado tener una adecuada descongestión. La evaluación clínica de tu paciente, mira muy bien que no tenga edema periférico, mírale las yugulares. Y finalmente, y quizá este es uno de los más novedosos, es el uso del ultrasonido pulmonar. El ultrasonido pulmonar es poner un transductor del ecógrafo en el tórax y mirar las líneas B de Kerley, que son estas líneas que todos aprendimos en la universidad que nos hablan de congestión pulmonar. Esos pacientes en los cuales ingresan, haces el ultrasonido pulmonar, tienen más de 10 líneas B de Kerley, sobre todo si son bilaterales, y al egreso tú ves que han desaparecido, es un buen marcador de que ese paciente ya está seco. Alguien me pregunta por el ajuste de la dosis de ivabradina en pacientes en terapia de reemplazo renal. El estudio SHIFT, quiero mencionarles que excluyó a pacientes con una depuración por debajo de 15 mililitros minuto. Un paciente que está en reemplazo renal tiene una tasa de filtración que está arriba de 15. En estos pacientes utilizamos las mismas dosis estándar que utilizamos para los demás pacientes con insuficiencia cardíaca. Alguien me pregunta por la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Excelente. Quiero recordarles que también se hizo un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada para probar la utilidad de ivabradina. El estudio se suspendió tempranamente y hay otro estudio que se llama el Signify, donde en pacientes que tenían más de 40% de fracción de eyección se utilizó también la ivabradina en dosis más altas de las que recomiendan las guías. Los resultados nos fueron favorables y por esta razón seguimos utilizándolo en pacientes con función reducida, que es el grupo de pacientes que tiene toda la evidencia clínica para su uso. Alguien me está preguntando que si utilizamos simultáneamente el betabloqueador y la ivabradina, si no corremos el riesgo de bajar demasiado la frecuencia cardíaca. Definitivamente para eso podemos ajustar la dosis de la ivabradina, se puede titular y la idea es tener a ese paciente con una frecuencia cardíaca que no esté por debajo de 50 latidos por minuto. Bueno, vamos a ver. Por aquí hay otras preguntas repetidas. Ivabradina en choque cardiogénico. Ya hablamos que es un uso off-label en algunos pacientes que tienen taquicardia asociada al uso del inotrópico. Alguien me hace una pregunta muy buena que yo creo que nos puede servir.
para pensar y para cerrar esta conferencia y qué hacer en aquellos centros que no tienen un grupo establecido de falla cardíaca. Bueno, yo creo que la iniciativa Optimize es la respuesta para todos esos centros. Ustedes pueden implementar su lista de chequeo, pueden implementar el material educativo para sus pacientes y tratar de conectar a ese paciente con un seguimiento ambulatorio. Recuerden que estos pacientes al egreso hay que tratar de llamarlos a las 48 horas para verificar que el paciente esté bien, no tenga signos de empeoramiento. Y recuerden que la primera revisión de estos pacientes siempre hay que hacerla 7 días después del egreso. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del tiempo. Quiero agradecerles a todos haberse conectado a este webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Quiero agradecer a Servier el apoyo para que en esta noche podamos estar todos interactuando. Y bueno, nuevamente quiero invitarlos a que visiten la página de Optimize, se entusiasmen e implementen esa manera de seguir a los pacientes de una manera estandarizada y objetiva en sus centros de trabajo. Muchas gracias. Doctora, gracias por esta presentación en la que sin duda todos aprendimos nuevas estrategias y reforzamos el conocimiento de las estrategias ya conocidas. Además, nos recordó el pilar fundamental del tratamiento, como lo es, por un lado, el inicio temprano, obviamente con tratamientos con evidencia científica, y educar a nuestros pacientes. Y lo más importante es que este aprendizaje conlleva al beneficio de todos esos pacientes que padecen esta patología y que sabemos que afecta tanto la calidad de vida. Reiteramos en nombre del Laboratorio Servier nuestro agradecimiento a la audiencia y a la doctora Clara, esperando poder volver a verla pronto. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por participar.